Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Mauricio Castrillón Celis, estudiante de la Universidad del Santander UDES, sede Valledupar, curso el cuarto semestre de Derecho. Bueno, hoy voy a hablarle de todo lo que se presenta en la demanda hasta llegar a la sentencia. Bueno, empecemos por el trámite de la demanda, que tiene 11 requisitos muy importantes en la demanda. Empecemos por el primer requisito, que es la designación del juez a quien se dirija. El segundo requisito, que es el nombre y el domicilio de las partes, y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales, se deberá indicar el número de identificación del demandante y su representante, y de los demandados si se conoce, tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria. El tercer requisito, que ahí es donde se da el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. En el cuarto requisito, que aquí lo que se pretenda es expresar con precisión y claridad la demanda. El quinto requisito, que son los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. El sexto requisito, que es la petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene a su poder para que éste los aporte. El séptimo requisito, que es el juramento estimatorio, cuando sea lo necesario. El octavo requisito, que son los fundamentos de derecho. Y el noveno requisito, que ahí es la cuantía del proceso, cuando la estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. El décimo requisito, que ahí nos lleva, que es el lugar, la dirección física y electrónica que tenga o estén obligados a llevar, donde las partes y sus representantes y el apoderado del demandante recibirán las notificaciones personales. Y el último requisito, que ahí son los demás que exija la ley. Bueno, ahora pasamos al traslado de la demanda. Ya admitida la demanda, se correrá el traslado al demandado por 20 días. Ahora, en la contestación de la demanda, se le da un derecho de defensa al demandado. Puede manifestarse de distintas formas. Presentada en una demanda, y puede optar por, primero, contestar la demanda. Segundo, allanarse a las pretensiones. Tercero, reconvenir. Cuarto, presentar excepciones previas y de fondo. Excepciones previas. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito, separado, que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberá acompañarse todas las pruebas que se pretenden hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. Ahora vamos a los 11 requisitos de las excepciones previas. Primer requisito de las excepciones previas, que es falta de jurisdicción y de competencia. El segundo requisito, que es, ahí se da el compromiso o cláusula compromisoria. El tercer requisito, que es la inexistencia del demandante o del demandado. El cuarto es la incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Quinto, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. En el sexto, no haberse presentado
prueba de calidad de heredero, cónyuge o la calidad del compañero permanente. Ahí se da el curador de los bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello le hubiere el lugar. El séptimo, que es habérsele dado al demandante, a la persona demandada, el trámite de un proceso diferente al que se corresponde. En el octavo, que ahí es cuando el pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. El noveno es no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Décimo, que es no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley lo dispone citar. Y por último, que nos dice que haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Excepciones de méritos o de fondo. Las excepciones de mérito atacan de forma directa hechos y pretensiones de la demanda, es decir, lo que hacen a quien pretenda hacer oposición se presenta en el término de contestación de la demanda y se resuelve una sentencia. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la audiencia inicial, que está estipulada en el artículo 372 del Código General del Proceso. El juez que señala fecha y hora para la audiencia se notificará por estado. No habrá recurso salvo que en él se decreten pruebas. El juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación y a los demás asuntos relacionados con la audiencia. En caso que por inasistencia no pueda asistir, solo se podrá aplazar la audiencia en una sola vez. Se tiene que presentar una prueba sumaria. Se presume la buena fe, no se puede controvertir. Si es segunda vez, de manera excepcional, sería en un caso fortuito o fuerza mayor. En la presentación del caso y de las pruebas, estamos suponiendo que ya las partes se encuentran en la audiencia. Lo que a continuación sucede es que el secretario hace manifestación de las cuales son las reglas de juego frente a la audiencia, como que no se puede hablar o utilizar teléfono o comer en la audiencia, etc. Una vez dicho esto, ingresa el juez y el protocolo es que todo el mundo se ponga de pie. Inmediatamente el juez comienza a hacer la presentación del caso. El juez comienza a narrar quién demanda a quién, cuáles son las pretensiones de la demanda, cuál es el conflicto jurídico. Una vez la presentación del caso se da, se inicia la presentación de las partes frente al proceso y le da la palabra a cada uno de ellas. Luego el juez le dice a la parte demandante, diga las generales de ley, que es la presentación, el nombre, el estado civil, profesión u oficio, lugar de notificación, correo electrónico y en calidad de que actúa. Una vez termina de hacer la presentación de la parte demandante, le toca hacer lo mismo a la parte demandada. Es obligatorio para el abogado aportar su correo electrónico y su número de tarjeta profesional. Además, los otros generales de ley. Ahora pasamos al segundo paso, que es la conciliación, que aquí es uno de los mecanismos de solución de conflicto más importantes desarrollados en Colombia. Su principal fin es descongestionar el aparato judicial del Estado, de los conciliadores, del Centro de Conciliación e instituciones públicas y privadas que se encargan de realizar esta tarea
todos los días en dicha audiencia. En esta etapa, anteriormente, lo que hacían es que el juez, en medio de la audiencia, preguntaba a las partes si querían conciliar o no. Hoy en día, el juez debe prácticamente persuadir a las partes para que concilien. Ahora pasamos al tercer paso, que es el saneamiento. Si no se concilian, se sigue el saneamiento. Esta es la oportunidad procesal donde se hace un control de legalidad al trámite que se le da a la demanda. El juez pregunta a las partes si tienen alguna irregularidad sobre el proceso que quieren sacar a relucir. Si ambas partes no tienen ninguna objeción, el juez declarará saneado el proceso. Si el juez se llegase a volar esta etapa en el proceso, se decretará nulidad a todo lo actuado posterior a este punto. El cuarto paso, que es la fijación del litigio, que es un ejercicio procesal que hacen tanto los abogados como el juez para determinar en qué punto o tipo hubo un acuerdo entre las partes hacia donde se dirige la contienda que va a decidir el juez. Se va a fijar la contienda del problema teniendo en cuenta la demanda y la contestación. Se tendrán en cuenta los hechos, por ejemplo, por los daños morales y patrimoniales ocasionados en accidente a la parte demandante ocasionado por la parte demandada. Ahí se da la fijación del litigio frente a algunos hechos. Pasamos al quinto paso, la decisión de las excepciones previas. Por parte del demandado, el juez lo que hace es resolverla si procede o no, se procede a la cláusula compromisoria. No se procederá las excepciones previas, se prosigue a la siguiente etapa. El juez lo que hace es resolver las excepciones previas que presentó la parte en cuanto contestó la demanda. Si presentó algún error, el juez la resuelve en ese mismo instante. La audiencia se procederá o se da por terminado el proceso. El sexto paso, que ahí donde se da el decreto de la prueba. Lo que no se decreta no se practica. El juez estipula cuáles van a ser practicadas en la segunda audiencia, incluida la sentencia, como son las pruebas de las partes demandantes y la parte demandada. Quien es importante que el juez decrete lo que se va a practicar, todas las pruebas. Él manifiesta cuáles se tendrán en cuenta en el proceso, el estudio de tomar la sentencia, como las testimoniales, las periciales, que también se pueden poner en recurso de apelación. También se puede dar el recurso de apelación en caso de que el juez quisiera practicar una prueba que no decretó. Es una falta gravísima, como cual de nulidad, como se da la causal de nulidad. Si no manifiesta de que va a hablar cada testigo, no decreta como prueba a los testigos y no serán escuchados. Se seleccionan las pruebas que no son decretados por el juez, que él va a practicar. Si el juez inadmite, se propone el recurso de reposición como apoderado para que le incluya. Ahora pasamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, que está estipulada en el artículo 373 del Código General del Proceso. Bueno, aquí el juez comienza en saneamiento, salvo que sea en el trámite de un testigo que no decreta el juez. Ya no se puede subsanar porque estuvo en su momento. Bueno, pasamos al primer paso, que es el saneamiento, que en esta audiencia comienza nuevamente
con el saneamiento, que en este momento se le dice a las partes que si se encuentra alguna irregularidad con el proceso, en este caso el juez les pregunta a las partes si ven alguna irregularidad que necesite ser saneada. Si no se encuentran irregularidades por parte de ambas partes, el juez decreta, en vista que no existe ninguna irregularidad, continuamos con la práctica de las pruebas. Ahora pasamos al segundo paso, que son las prácticas de pruebas. Lo que se hace a manifestar el juez es que se tendrán como pruebas todos los documentos aportados en el proceso, los cuales los decretos en audiencia inicial, y entonces comienza a practicar las pruebas, escuchar los testigos. Si es una prueba pericial, se comienza a interrogar el perito. Las pruebas son las siguientes. El segundo paso, que son las prácticas de pruebas, lo que se hace es manifestar al juez que se tendrán como prueba todos los documentos aportados en el proceso, los cuales los decretó en audiencia inicial. Y entonces se comienza a practicar las pruebas, escuchar los testigos. Si es una prueba pericial, se comienza a interrogar el perito. Las pruebas son las siguientes, que están las documentales, que ahí se dan los medios audiovisuales, las testimoniales, las periciales, interrogatorio de las partes, inspección judicial, juramento estimatorio y oficio. Bueno, ahora pasamos a los alegatos de conclusión, que aquí los alegatos de conclusión nos dice que se le dan a cada uno de los apoderados 20 minutos para exponer sus alegatos, que son en el momento de convencer al juez y hacerle sentir el dolor e involucrarlo con la parte emocionalmente en el proceso. Buscan intentar solicitar al juez que él reconozca el derecho que pidió, o si es la parte demandada, que absuelva a su cliente de las pretensiones de la demanda. Ya en el cuarto y último paso, que ahí es donde se da la sentencia, que ya terminando los alegatos de conclusión, el juez dice en el sentido del fallo. El juez, basándose en el artículo 373, que le permite decir el sentido del fallo si comenzara por las consideraciones, porque las va a sacar por escrito. Esto lo hace el juez en muchos casos. Por la complejidad del caso planteado, procedo a dictar la sentencia. El juez dicta sentencia, cuál es su fallo, se da verbalmente. El juez en ese momento manifiesta si alguna de las partes va a presentar el recurso de apelación. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.